¿Qué tal, amigos? ¿Descansados? 3 horas ha tenido para descansar el Primo Roglic después de conseguir vencer en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, que cumplía el centenario de sus ediciones con esa crono individual de 10 kilómetros en Irún. Bueno, es lo primero que se me ha quedado un poco así a modo de reflexión. Es verdad que los protocolos hay que cumplirlos, es verdad que la imagen también cuenta, que las retransmisiones, que todo forma parte del oropel de una carrera y hay que darle la importancia que tiene al puro acto protocolario. Pero daba cierta congoja ver ahí a Primo Roglic desde las 2:30 de la tarde, pues esperando a que fueran desfilando uno tras otro todos los contendientes en la carrera para confirmar que había sido el ganador de la primera etapa de la ronda. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, pues por cosas que suelen suceder en las etapas contrarreloj. Al final hay que estar pendientes del tiempo y hoy las predicciones meteorológicas se ajustan tanto que estaban sobreadvertidos y sobreavisados los integrantes del pelotón y los directores deportivos de que iba a llover a primera hora de la tarde y que por lo tanto una jornada que había de acabar sobre las 5:00 era muy arriesgado que los grandes favoritos contendieran, salieran, disputaran la crono en esa primera hora de la tarde. Así que decidieron adelantar a primera hora a cada uno de los integrantes. Ya sabéis que las cronos se hacen con cada uno de los 7, por orden en grupos, por sorteo de los equipos, pero colocando cada equipo al corredor que considere oportuno en la primera tanda, en la segunda o en la última, que es la séptima, ¿no? Así que todos se pusieron de acuerdo, obviamente, y para evitar riesgos, para evitar contratiempos, decidieron que las figuras salieran a primera hora de la tarde. Y claro, eso fue lo que provocó que Roglic, que fue de los primerísimos en salir, pues ya desde el primer momento, cuando batió el tiempo de Ayuso, se mostrase como líder de la carrera con todos los pronunciamientos a su favor, aunque es verdad que durante un ratito, muy poco también, unos minutos, estuvimos pendientes de ver qué tiempo hacía Jonas Vingegaard y estuvimos pendientes de ver qué tiempo hacía Remco Evenepoel. En cuanto se supo, poco después de las 3 de la tarde, que ninguno de los dos había conseguido mejorar el tiempo, pues la suerte parecía echada. Y ahí estuvo en la famosa silla eléctrica, en la que tantos pasan durante una carrera contrarreloj, las 3 horas prácticamente, Primo Roglic esperando el desenlace de la misma para conseguir la que es su victoria número 81 en el palmarés del corredor esloveno. Lo primero que hay que decir es bienvenido. Bienvenido al mundo y al Olimpo de los elegidos, porque Roglic, que no se fue nunca de allí, bueno, podía albergar una expectativa de duda en tanto en cuanto, con 34 años ya, cambiando de equipo, etcétera, y viendo que no se había desenvuelto tan brillantemente como él acostumbra en la París-Niza, única prueba que ha disputado este año, pues era un test importante para saber si Roglic tampoco nos iba a despejar grandes dudas, ¿no? Pero para saber si volvía o no a ser el de todos estos últimos años, y ya lo creo que lo ha sido, y lo ha sido de forma rotunda porque ha ganado con absoluta autoridad la carrera, a pesar de que tuvo un despiste al final, en el desvío de los coches, nada, a 30 a 40 metros de meta, se fue hacia la derecha y perdía ahí unos cuantos segundos, que bueno, ahora hablamos del caso de Evenepoel, que también se cayó, pero le pudieron mermar un poco la diferencia que consiguió con relación a algunos de los otros favoritos de la carrera, especialmente con Jonas Vingegaard, que no sufrió ningún accidente y al que ha metido un puñado de segundos bastante interesante, teniendo en cuenta cómo es la carrera del País Vasco, y de eso hablamos también ahora, ¿no? Pero bueno, la primera reflexión tiene que ir sobre... Siempre le ponemos pegas, ¿no? Pros y contras, cada cosa, cada actuación, cada decisión tiene pros y contras. Y hoy que la crono inicial se disputase por las calles de Irún, en unas fechas en las que lo normal es que en el País Vasco llueva, entre comillas, y que no se me enfade nadie, pero bueno, suele ser bastante habitual, pues era un riesgo, porque es un circuito urbano, porque hay piedras resbaladizas, porque era muy, muy técnico, con curvas extraordinariamente cerradas, y eso pues podía provocar que la situación fuera peligrosa. Así que por ahí, nada que poner, ¿eh? Nada que oponer a que Irún recuperase el pulso de la Vuelta al País Vasco, que ya tenía derecho, ¿eh? Además, os recuerdo una cosa, para mí Irún siempre fue un referente importante. Bueno, aparte de que hemos pasado ahí la frontera muchas veces del Tour de Francia, que veníamos rápidamente a España y a lavar la ropa en aquellos tiempos y demás, y hacer nuestra comida o primera cena española. Irún era parada y fonda siempre, ¿no? Pues, por otra parte, uno recuerda de la niñez a un corredor que fue capaz de ganar un prólogo del Tour de Francia.
No se me olvidará jamás, Randonea, uno de los dos hermanos Randonea. Randonea, irundarra de nacimiento, dio la gran sorpresa del Tour del año 67. Era yo un chavalín, bueno, un adolescente ya, y le ganó a Raymond Puridor, y fue un bombazo. Luego he charlado algunas veces con el Randonea para recordar aquella historia y andaba con su pesca metido en el fondo al mar, sin querer saber prácticamente casi nada de ciclismo, pero recordando, ¿verdad?, lo que fue una gesta evidentemente sin precedentes. Ganar un prólogo, una etapa contrarreloj del Tour de Francia, pues eso lo hizo un irundarra. Y en Irún han salido buenos corredores y en zonas muy cercanas, infinidad de ellos de Irún, Juan Magarate, sin ir más lejos, el director hoy del equipo de Education First. Pero bueno, dejando aparte lo que tiene de emotiva, de la historia o de nostálgica en mi caso, lo que quiero es hacer especial hincapié en el derecho. Es que Irún llevaba desde el año 2006, que ganó Valverde, Alejandro Valverde, la primera etapa, sin recibir a la caravana del ciclismo, a la gran caravana del World Tour del ciclismo, y lo ha hecho en esta ocasión, y además en una fecha muy señalada. Primero porque era la primera etapa de una edición centenaria, histórica, y segundo porque es lunes de Pascua, es decir, festivo, en la comunidad vasca, en el País Vasco y en otras comunidades en media España prácticamente, es festivo el lunes de Pascua. Así que eso inundó el recorrido de gente, había gente más que en la guerra, para regalar, y ese espectáculo fue muy bonito. Ahora, si le queremos poner pegas a que efectivamente era arriesgado, pues lo era. ¿Y cuál fue el pecado? Pues ninguno. La penitencia, acaso, pero como había tanta gente y era día festivo, pues la gente desde el primer corredor que salió, sabiendo además que iban a salir los mejores a primera hora, era a las 2:00 de la tarde cuando empezaba la carrera, pues ya empezó a festejarlo, a disfrutar y ahí aguantó ante el chaparrón que cayó al final y que le costó posiblemente, si no la victoria, un puesto de privilegio a Ethan Hayter. Me atrevería a decir que, bueno, hubo algún otro accidentado, pero Ethan Hayter fue el corredor que se llevó la peor parte porque le cayó un chaparrón inclemente cuando había pasado en el punto kilométrico de mitad de recorrido, que era en el kilómetro 4, con solo un segundo más que Primo Roglic. Es decir, estaba en condiciones, y Ethan Hayter ha disputado ya buenas cronos hace un par de años en Dauphiné, etcétera. Es un buen contrarrelojista, le va mucho ese terreno técnico y estaba en condiciones de pelearle a Roglic, lo que no consiguieron hacer otros de los grandes favoritos. Y que le cayó una tromba de agua descomunal y al final terminó entre los 10 primeros de la etapa, pero ya cediendo un tiempo obligado porque la pista y el terreno era muy peligroso. Por eso digo lo del pecado y la penitencia. El pecado no es ninguno. Evidentemente fue una fiesta para Irún, pero es muy arriesgado cada vez que se hacen estas carreras por circuitos urbanos, porque, hombre, en el Tour de Francia, y lo hemos visto, recordamos todos aquella caída histórica de Chris Boardman corriendo de noche con los focos encendidos y tal, porque hizo una tarde de perros y se echó el tiempo encima. En el mes de julio es poco probable que llueva, pero en el mes de abril, no solo en el País Vasco, sino en muchas otras zonas es posible. Y una crono en el recorrido urbano es muy de agradecer para el público y lo agradecemos todos. Y es muy espectacular también para el aficionado que lo ve a través de la televisión, pero es muy arriesgada, es muy delicada para los ciclistas. Bueno, se salvó con suerte. También cayó, por ejemplo, en la parte en la que estaba lloviendo, Igor Arrieta, el corredor del equipo del UAE, que firmó también una actuación extraordinaria. Todo el equipo del UAE, a eso nos referiremos luego. Pero hubo un hombre que se quedó con la duda, con el interrogante de saber si podía haber estado peleando por la victoria final. Me refiero a Remco Evenepoel. El campeón del mundo de la especialidad contra el crono cedió en la línea de meta 11 segundos con relación a Primo Roglic, pero sufrió una aparatosa caída. Una caída de la que afortunadamente salió ileso, se levantó raudo y veloz y le imprimió un ritmo trepidante a todo el resto del recorrido. La caída fue prácticamente al principio, cuando más delicado era negociar las curvas súper cerradas y cuando todavía, afortunadamente para él, porque si no, no hubieran marcado esos tiempos, estaba en seco, ¿no? Evenepoel también salió antes de las 3 de la tarde, de hecho, ¿no? Bueno, perdió más tiempo Roglic despistándose. Quien más, quien menos puede echar un cálculo y pensar que aproximadamente fue un tiempo parecido. No da la sensación de que Evenepoel sin el accidente hubiera conseguido ganarle a Primo de Roglic. No da esa sensación. No sé si perdieron el mismo tiempo porque es muy difícil de evaluar, el uno con la caída y el otro saliéndose por la zona del desvío de coches, pero los 11 segundos, desde luego que no. Y sin embargo, ¿qué lectura nos deja la carrera?
Pues que Roglic ha vuelto, como decía antes, y creo que es la primera de las lecturas y la más importante. A ver, un test de 10 kilómetros no significa nada, pero insisto que algunas dudas se habían centrado un poco, es verdad que era su primera comparecencia a temporada con el rendimiento de Primo Roglic en París-Niza. Ah, vale, ha cambiado de equipo, está empezando la temporada, la lleva más dilatada pensando en el Tour y en la Vuelta Ciclista a España, sí, lo que queráis, pero estos corredores, tengan el objetivo que tengan, ya sabemos cómo salen, con el cuchillo entre los dientes, como ha salido Vingegaard en un gran camino o en Tirreno Adriático ya, sin ir más lejos, ¿no? Y creo que hoy, por lo menos, ya veremos el devenir de las próximas etapas, Roglic ha despejado esa incógnita. Sigue siendo el mismo Roglic de antes, con una diferencia, que no creo que sea baladí. A medida que vaya avanzando la temporada iremos constatando más datos. Tener en un equipo a corredores como Hindley, a corredores como Dani Martínez, a corredores como Alexander Blasov, es un potencial enorme, a diferencia de lo que ocurría entonces en el Jumbo, no porque fueran peores, que eran mejores todavía que esto, sino porque, bueno, ya vimos el reparto de roles y de capitanías, el liderazgo dentro del equipo en la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España. Es decir, cuando llegue la Vuelta, independientemente de lo que pase en el Tour, Roglic va a estar allí con un equipazo y con todas las garantías para intentar buscar la que sería la cuarta victoria. Bueno, en cuanto a Remco Evenepoel, pues bien, en su línea. Es una crono de 10 kilómetros en la que, bueno, decíamos que tenía, ayer lo decía yo, ¿no?, que tenía mucha curiosidad por ver a Vingegaard, por ver si Vingegaard seguía marcando esos tiempos estrepitosos y espectaculares que dejó marcados en la pasada edición del Tour de Francia. Pues no, ha estado francamente bien, tal vez era un recorrido un poco más corto para sus opciones, y bueno, yo creo que por ahí todo más o menos ha cumplido un papel. Muy bien Ayuso, otra vez entre los mejores, y si acaso a destacar especialmente la actuación de algunos jóvenes que ya vienen apuntando fuerte, como Matías Esquilmós, ¿no? No tiene a estas alturas, el hombre que le ganó la Vuelta a Suiza por un suspiro a Juan Ayuso la pasada temporada, pues está con los mejores para pelear sobre todo por este tipo de carreras de una semana, ¿no? Vamos a recordar cómo quedó la clasificación, con la victoria de Primo Roglic rodando a 47,7 de promedio, con Jay Vine a 7 segundos. No ha de sorprender el rendimiento del australiano porque ya fue campeón de su país y lo hizo ganando a gente de nivel. Matías Esquilmó tercero a 10 segundos, Evenepoel a 11, a 15 Vingegaard, a 16 Bauquelin, Ayuso y Schachmann. Bienvenido al ganador de 2 ediciones de París-Niza. Noveno Ethan Hayter a 19 y la 10ª plaza para Johnny Zaguirre a 21. Podemos seguir viendo la referencia también de los tiempos hasta los 20, porque ahí figura Isaac del Toro. Bueno, también McNulty, ¿no?, el ganador del Gran Premio Miguel Indurain, que fue un 10º, Isaac del Toro 13º, Buitrago, también muy bien el colombiano 14º, Pello Bilbao 16º, en fin, Theo Geoghegan Hart y compañía. Tal vez, si acaso, hay que volver a constatar los 37 segundos perdidos por Carlos Rodríguez, que bueno, no es un mal tiempo tampoco, teniendo en cuenta que ya los primeros de la general cedieron bastante con Roglic, pero nos sigue dejando ese interrogante porque Carlos Rodríguez es un corredor para estar todavía más adelante, y no por su formidable actuación en la pasada edición del Tour de Francia, sino porque creo que ha demostrado sobradamente que es un corredor todoterreno que se adapta muy bien y ha empezado la temporada de aquella manera, tanto dubitativa, y no voy a decir que nos tenga preocupados, simplemente nos tiene expectantes. Y vamos a ver si va a más, porque su rendimiento en esta crono no ha sido malo para nada, pero tampoco ha estado al nivel que sabemos positivamente que puede dar de sí el corredor granadino. Bueno, es un ensayo, son 10 kilómetros, es verdad que se sacan muchas conclusiones, pero luego quedan, a veces son definitivas porque cumplen un papel determinante en el desenlace de la carrera, la mayoría de las veces quedan un poco en el olvido. Y es verdad que la Vuelta al País Vasco por recorrido se puede jugar como casi todas estas vueltas en unos segundos, pero eso no ocurre cuando está Vingegaard en carrera, ¿no?, o cuando está Pogačar, que no es el caso, pero el de Vingegaard sí. Pero bueno, ya creo que es bastante importante, lo comentábamos en la entrega de la previa, saber que tampoco hay esos puertos que puedan marcar grandes diferencias, en teoría, ¿eh? Con lo cual, la lucha entre Roglic, con la ventaja que tiene ya la pelea por las bonificaciones, con Evenepoel, con Vingegaard, vamos a ver Ayuso también hasta dónde puede llegar, etcétera, se presenta muy atractiva. Y hoy, sin ir más lejos, lo hemos visto, todos ahí, preparados y a conciencia para disputar y para luchar a fondo por la chapela, ¿no? Y aparte de eso, pues nada, que continuamos toda la semana.
Mañana, el martes, tenemos un recorrido que va hasta Francia, por cierto, bueno, es siempre etapa tortuosa. Todas las etapas de este recorrido del País Vasco tienen un perfil parecido, pero en algunos hay puertos de más entidad que en otros, ¿no? Que es decir, territorio Comanche, territorio rompepiernas y siempre una bonificación, un sprint bonificado a 8 kilómetros de la línea de meta. Vamos a ver si no empieza ahí la pelea ya entre los grandes, porque cada segundo va a ser trascendental en el desenlace de una carrera que se presenta ciertamente apasionante y que hoy empezó ya con mucha tensión, con muchos nervios y con una interminable espera para el hombre que se llevó la victoria, que estuvo 3 horitas sentado en la silla eléctrica antes de ser proclamado vencedor y primer líder de la ronda vasca. Seguiremos con nuevas entregas. Gracias.